A ti también te ha pasado lo que vas a escuchar hoy y lo que pensabas que tenías que resolver sola. Esto es Hablando Solas, el podcast. Hola, bienvenidas a un episodio más de Hablando Solas, el podcast. Yo soy Gabriela Delgado y la intención de este espacio es poder visibilizar a quienes han pasado por un trastorno en la conducta alimentaria o están también guerreándola en este momento, porque realmente cada vez nos damos cuenta que son más las mujeres que nos rodean las que padecen este tipo de enfermedades o ni siquiera han llegado a ser diagnosticadas por estas enfermedades, sino que han vivido cosas realmente fuertes en cuanto a su relación con el cuerpo y la comida. Este es un pequeño espacio del universo de Hablando Solas. Nosotras nos dedicamos a acompañar procesos reales desde la psicología, la psiquiatría y la nutrición. Tenemos un equipo especializado y si tú estás viendo este episodio y de pronto resuena lo que vamos a hablar contigo, nos ponemos a tu disposición para ayudarte a recuperar tu relación con la comida y con el cuerpo. Hoy estamos con Cami Orduz. Cami, bienvenidísima al podcast. Muchas gracias, Gaby. Me alegra tenerte por fin acá. Hemos estado hace muchos meses como, ay, yo quiero, no sé qué, y al fin lo pudimos cuadrar. Cami tiene un TikTok en donde pues yo la sigo desde hace unos meses y creo que empezamos a coincidir porque pues hablas mucho de la ansiedad y hablas mucho como de tu rutina del día a día y de los pequeños insights que muestras o como que, no sé, decantan al final en lo que es ese contenido que muestras. Y siento que hay una parte que se conecta también de ahí, de lo que yo veo de ti, conmigo. Siento que también de lo que vamos a hablar hoy, no solamente yo me voy a sentir muy identificada, sino creo que el resto de las mujeres que nos escuchan. Obviamente, Cami ya me contó muchas de sus cosas, de sus historias fuera de cámara. Y quiero empezar con el inicio, ¿no? de tu historia, de qué es lo que empieza de pronto a hacerte ruido cuando eres una niña o cómo era ese contexto. Si puedes empezarnos como a dibujar lo que hacía parte de tu familia, de la ciudad donde vivías, para empezar a hilar esta gran historia tuya. De una. Yo soy de Cali, nací allá, me crié allá, toda mi adolescencia fue allá. Y Cali tiene una particularidad en Colombia y es esta cultura de la belleza que es súper invasiva en cualquier contexto social. Entonces, obviamente, chinita privilegiada, iba a colegio privilegiado y uno nunca cree, o sea, como son cosas que uno veía en la televisión como, ay, sí, el bullying. No, o sea, realmente puede pasar. En mi colegio yo era deportista, siempre he sido deportista, yo era nadadora. Y la natación entre los 10 y los 13 años es súper vulnerable para una mujer. Sí. O sea, ponerte un vestido de baño enfrente de todo el mundo, el gorro que no se ve hediondo, y justo estás en una etapa de transformación de tu cuerpo, es una etapa muy difícil. Y yo como nadadora, pues aparte chiquita, no me había desarrollado, todo el mundo se empieza a desarrollar y yo me veo en vestido de baño en el espejo como, pucha. Y ahí empieza un poco ese tormento de no me veo como los demás, no me veo como los demás. Y en resumen, la gente se aprovecha de eso, como quien dice, huelen el miedo. Uh-huh. Y pues se vuelve un tema de bullying súper denso alrededor de mi cuerpo. Me vieron insegura y ahí cayeron. Me hacían mucho bullying sobre mi cuerpo, o sea, era traumático. Empezaron a jugar con mi apellido, me empezaron a decir Cerduz y todo esto se transformó en un golpe fuertísimo en cómo me relacionaba yo con mi alimentación y mi cuerpo. Qué fuerte. El tema de Cali, creo que yo no lo tenía tan presente. Creo que siempre el tema de la belleza ha sido más vinculada con las paisas, ¿no? Como que creo que me entero hasta hoy, como que sí hay un tema también de presión, como frente a la estética fuerte en Cali. ¿Cómo eran las demás niñas con las que habías crecido? ¿O cuál era ese referente de esa estética hegemónica que uno tenía que seguir? Entonces, ¿qué pasa? Yo te he contado un poco que todo nacía también en que en mi colegio, como en primaria, uno usaba una faldita de boleros, normal, como la de todos los colegios, y entrabas a bachillerato y ya no era faldita de boleros, era una falda pegada, forrada, que te forraba cada centímetro de tu cuerpo. Y yo veía a todas las viejas de bachillerato, todas en minifalda, divinas, la cola, las piernas delgadas, altas, y yo bien chiquita, bien piernona.
Y era como, o sea, no me veo igual. Y esto adicional a que es que te tienes que ver así porque es que ahí está tu valor. O sea, si tú eres bonita y si eres flaca, entonces tienes amigos. Entonces te va bien en el colegio. Y era como, o sea, yo todo lo relacionaba con eso. Con si yo me veo así, voy a lograr todo lo que yo debería hacer como en el colegio, pues. ¿Cuántos años tenías cuando empezaron a hacerte bullying? Tenía 12 años. Imagínate. Creo que lo del apellido es muy fuerte. A mí también me pasó. Uno nunca pensaría que un apellido puede llegar a condicionar la forma en la que te ves y que del apellido la gente puede llegar a burlarse y lo mismo, transformar la percepción que tú tienes. Creo que eso es una herida como difícil, sobre todo cuando uno es una niña, porque pues tú, No tienes nada, o sea, no tienes de dónde agarrarte, de dónde defenderte, de dónde decir. O sea, yo como hoy echo para atrás y es, pues pucha, qué chinos tan creativos. sí, O de sea, verdad. Y estas personas que te señalaban cómo eran. eran hombres, primero, o sea, arrancaron siendo hombres y eran los frat boys. Era, marica, el futbolista y el amiguero de todos. Y era, pues, marica, no. Aparte, para colmo, me gustaba el man que me empezó a hacer bullying. Entonces era como golpe fuerte. Qué vaina. Em, Hablando del apellido, en ese momento, cuando te empezaron a hacer bullying, ¿tú le contaste a tu familia? Al comienzo no. Digamos que como que preferí no decir nada. Básicamente mi día a día se basaba en decía, listo, vamos, aquí voy con toda. Llegaba al colegio, cerdús por el pasillo, sonidos de cerdo cuando yo entraba al salón y me iba a llorar al baño y volví a mi casa y ¿cómo te fue? Bien. Hasta que llega el famoso cyberbullying. Yo digo, como marica, yo fui el primer caso de cyberbullying en Colombia. O sea, eso fue como, se inventó la palabra Camila. Y empezaron ya, y yo ya, como que ahí ya fue como, no, o sea, papá, mamá, miren esta vaina que me están diciendo por Facebook, auxilio. De ahí lo llevan al colegio, pues tenaz, porque aparte entonces llevan el tema al colegio y el colegio es como, no, pues, ¿para qué abre Facebook? No, tenaz. Marica. No, es que la niña necesita ir al psicólogo. O sea, los manes no les pasó nada. La niña la mandan al psicólogo y el psicólogo es como, pero es que todo es tu culpa. No te lo puedo creer. Todo, es que tú no les pusiste freno a ellos. Y ahí es cuando empieza entonces uno a dudar de, ¿vale? Pues, ¿para qué pido ayuda? Pues, Claro, ¿para qué hablo? ¿cómo voy a ser fuerte si nunca me han enseñado a hacerlo? O sea, al final, claro, claro que uno también puede poner los límites y uno también puede levantar la mano y decir, oiga, chino, no me diga sí. Pero es que suena fácil pensar eso. No es para nada fácil. Yo también pasé por bullying en el colegio y lo que recuerdo es pues mucho, o sea, como que qué susto pensar en uno atreverse a hablarles a estos niñitos que van en combo burlándose de uno, o sea, mi mamá me decía, ay, ya, no, tranquila, sé fuerte, Berraquita. berraca. Y entonces uno entra a la duda y yo cuando cuento esta historia me pregunto, pero es que me habían dicho que fuera fuerte porque no fui fuerte, la culpa es mía porque no saqué esa fuerza, ¿sí? Es como súper revictimizante al final. Y esos niñitos, pues, claro, podía hacer un juego, podía hacer la moda, podía hacer lo que fuera. Creo que también hay un tema social de que a esos comentarios no hay que hacerles caso y como que toca que uno le resbale. Uno como adulto puede ser capaz muchas veces de que uno le resbale, pero es que nos estamos olvidando que éramos unas niñas, ¿sí? Conociendo el mundo, No conociendo tenías. nuestros cuerpos. Creo que es como cuando uno empieza a desarrollarse y a darse cuenta y a reconocer su cuerpo, tú no estás como tan, no sé, consciente de mi cuerpo es diferente porque yo soy diferente y no me puedo comparar. Cero. Uno creo que se sentía ante un muro, ¿no? Con un reflector todo el tiempo observado y juzgado. Entonces, pues que te echaran la culpa como de, no, es que mamita usted no puso los límites, me parece súper, o sea, súper paila. A mí me pasó algo muy diferente. O sea, como obviamente cuando me echan la culpa a mí fue terrible, pero yo echo para atrás y es,
marica, no tenía, o sea, no tenía cómo, no tenía por qué pararme, no tenía por qué reaccionar de una manera diferente a la forma en la que yo reaccioné. No tenía las herramientas. Exacto. O sea, tenía, y aparte entonces el tema del foco, uno está en una pared, el foco, un letrero acá, que es como, sí, soy cerdús, y a eso súmele el drama adolescente que uno lo ve 30 veces más grande. Claro. Entonces, o sea, pues iba a pasar, o sea, iba a detonar de esa manera. No había otra forma que no fuera así. Qué fuerte, Cami. ¿Le cuentan a tus papás lo de Facebook? ¿Qué más pasa? Bueno, ahí, o sea, pasó todo lo de Facebook, va, Jeff se lleva al colegio, los hijoputas estos, ¿puedo decir hijoputa? Sí, sí, Los sí. hijoputas estos, marica, aprovechan el tema, entonces ya no solamente soy cerdú, sino que soy zapa, No. pero como todo en la vida puede ser mejor y no peor. Em, Estaba diciendo justo ahorita que todo puede ser peor, pero a mi papá lo trasladaron a Bogotá, o sea, yo estoy en medio de ese caos, en medio del tema, yo estoy, obviamente mientras todo esto pasa, Camila está en un baño llorando y diciendo, ¿cómo soy más flaca? ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Esto obviamente llevado a mi mamá, lo hablábamos esta semana y te decía, marica, listo, entonces Camila, o sea, todo es mi culpa, todo el mundo me está mirando, soy lo peor que hay, aparte por mi cuerpo. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser más flaca? ¿Qué hago para caerles bien a gente que no debería caerle bien? Entonces arranca un tema de, pues no, pues de pronto si como y expulso es más fácil. O si como y lo saco de alguna manera de mi cuerpo más rápido, de pronto adelgazar más rápido. A los 12 años. Dios mío. Entonces, Mencionas algo muy, muy importante y es lo de caerle bien a estas personas que al final a uno no le caen bien, ¿no? Y pasa mucho, ¿sí? Como los comentarios y las críticas que incluso de adultos recibimos de gente que nada que ver con uno. O sea, y claro, nos señalan, nos juzgan el cuerpo, pero nos demoramos mucho en entender. Y yo, ¿por qué le estoy dando tanta potencia a esto que me está diciendo esta persona que nada que ver conmigo? Obvio, uno es una niña que no tiene la capacidad tampoco de discernir entre lo que me hace bien en lo que no. Y creo que aquí también es un mensaje para los papás que nos escuchan de cómo estamos fortaleciendo en nuestras hijas su autocuidado, su valor, qué pasaría en estas situaciones como de alta ansiedad, de intensidad, ¿no? De cuando te señalan por no ser bonita o porque no cumples. ¿Cómo hacemos que esa niña salga de ese miedo y de ese caparazón y se enfrente a una realidad que es cruel, ¿sí? Desde lo que ella reconoce en sí misma como lo que es, la grandeza que tiene, ¿no? Creo que eso a ninguna mujer o sea, en nuestra época quizás sí hay, pero de las que yo conozco, de mi generación, muchas nacimos, o sea, crecimos como sin esas herramientas que sí podían haberlo cambiado todo, ¿no? Ya fue, o sea, uno tampoco se va a poner a culpar más a los papás o al sistema o a la psicóloga, al colegio, era lo que había, pero qué loco que hasta que uno no se enfrenta a los totazos y hasta que uno no lo sufre y no tiene estas enfermedades, no podemos como darnos cuenta de, claro, es que tenía que tener unas herramientas que no las tuve. Pero bueno, es parte también de este sistema, que a las mujeres hasta ahorita y hasta hace poco, como que empezamos a empoderar pues nos empoderamos de nuestro valor y de cómo podemos tener voz. Y siento que es algo demasiado importante que no tiene que ver ni siquiera con la rabia, ni siquiera con lo que pasa en el mundo, no como las violencias, sino en realidad como nuestro propio mecanismo de supervivencia, ¿no? Siempre fuimos criadas con sé la callada, sé la que no hace pórtate ruido, bien. la que no ocupa espacio, la que tiene que responder siempre pasivamente. Y creo que toda esa rabia se va acumulando y se va acumulando hasta que creces y te das cuenta que es esta mierda. Y empezamos como a surgir. Pero después de todo un proceso, o sea, qué cansancio que uno, y yo reconozco también de mi camino, que uno ya ha tenido que
aguantar tanto para luego sacar ese tigre, ese jaguar, esa pantera que uno lo habita. Tú, dentro de esto tan doloroso, porque es doloroso, hay que reconocerlo así, pues, ¿cómo eran tus momentos a solas para gestionar todo esto? Yo creo que nunca, en esa época nunca se gestionó. Ujú. O sea, la palabra gestionar, como la conocemos ahorita, de gestionar tu ansiedad, te medita, jamás. O sea, era un tema de yo darme palo y decir, claro, entonces un tema de, me le tengo que dar bien a esta gente porque es que la única forma que me dejen de joder es cayéndoles bien. Hay un tema que dices que es algo muy importante para los papás también y es, no es un tema solamente fortalecer a tu hija, sino darle esa visión de qué es importante y qué no. Que ahí, cuando hablabas me acordaba de la nueva canción de Taylor, de Actually Romantic, que es marica, es un chihuahua gritando, o sea, y es aprender también y enseñarle a las personas, pues, a las niñas, a las mujeres, a todo el mundo como, uno no tiene que volverlos un Rottweiler, Ajá. cuando son unas huevas ahí, creo que eso es muy importante también. Ahora, en el tema de, como de mi gestión, cuando tenía esa edad, era uno, ahogarme, o sea, buscar formas, porque entonces cerebro ansioso, por dónde carajos le caigo bien a esta gente y si es adelgazar, entonces, ah, no, marica, venga, mi papá es médico, mi papá tiene laxantes. Mami, me siento gorda, mi mamá la amo, la adoro y eso es algo que ya hemos como trabajado un montón hoy en día, pero pues mi mamá siempre fue una unbound mom, la vieja es selección Colombia de natación, o sea, pucha, como que era, me aparte mi mamá siempre tuvo un cuerpazo y era, no gorda, del gimnasio. Ojo, 12 años. 12 años en el gimnasio. Qué fuerte. Y esa fue la gestión que yo tuve. Y que ahora que lo pienso es como, ah, claro, con razón, cuando pasan cosas me voy al gimnasio. Ujú. Una niña de 12 años, uno no ve niñas en los gimnasios. O bueno, ahorita hablamos de ti, pero ahora me haces pensar, claro, yo acompañaba a mi mamá a clases de rumba, me acuerdo que pues era baile, muy diferente, pero creo que cuando fui creciendo, sí, empecé a ir al gimnasio también, 12, 13, pues no, como 13, 14. Que bueno, eso también es una cuestión de privilegio, Mm, ¿no? Porque no todo el claro. mundo puede ir a un gimnasio, porque es pues caro. Entonces yo me acuerdo que iba con mi mami y ella pagaba como la semana para mí, no sé qué, y era como, ella se iba al sauna y yo me iba a quemar. O sea, literalmente, a la caminadora, a hacer elíptica, pero sin esa conciencia de lo estoy haciendo por mi bienestar o por sino porque tocaba. Porque era como la regla de las niñas que se tienen que ver bonitas, van. Y creo que eso también, ahora que te escucho, entorpeció mucho la relación que yo tenía con el ejercicio. Mm, los laxantes, vomitaste la comida también. ¿Esto cuánto duró? Esto, afortunadamente, entre comillas, duró poco, por lo que te digo, o sea, digamos que entre buscar soluciones y entonces mamá me decía, ve al gimnasio, come mejor, era todo un tema con mis loncheras. Esto, Ujú. o sea, la lonchera en mi casa era como, si no me la comía mal, si comía algo adicional mal, entonces era como ¿Qué te daban de lonchera? arroz con atún, nuggets, o sea, fun fact, a mí nunca me dieron paquetes como de dulces, o sea, yo comía papitas de limón, Doritos, pero por ejemplo, yo vine a probar los pingüinos hace 5 años, ¡Wow! porque no, en mi casa eso no se concebía como, ah, sí, marica, démosle un paquete normal de niños a la niña, no. Ujú. La lonchera, entonces, marica, comía la lonchera, me la llevaban, yo me la comía, porque me la tenía que comer, porque si no me regañaban. Ok. Pero entonces antes de llegar a mi casa tenía que de alguna forma expulsarlo. Y ahí pues el baño del colegio era como ¿Cuántos años tenías ahí? 13, 13, Imagínate. 14, 13 a cumplir 14. ¿Y tus amigas también tenían sus temas con el cuerpo? No, Cero. yo en eso me sentí completamente sola. Y les hablabas de eso. No porque ya se veían bien, o sea, como que yo
Hoy en día soy una persona que comparte de más. En esa época no. Y yo los veía bien. Mi mejor amiga toda la vida era así. O sea, ella se tragaba 3 paquetes de gomas y seguía siendo raquítica. Ujú. Entonces era como, no, de ella así. Entonces era solita, solín sola. ¿Y cuál fue tu salvavidas en esos años de tensión por adelgazar? ¿O cuál crees que fue? La avenida Bogotá. O sea, a mí apenas me dicen que nos vamos a venir a Bogotá, fue como ya. Y corté de chorro, fue como ya, no más. O sea, cambio, o sea, cambia mi vida, cambia de vida, no más. Ok. Em, y o sea, claro, estuvo el cambio, pero seguías, o sea, seguías como con esa presión de no engordar. Sí, porque nuevamente, o sabemos que ya no era un tema de voy a adelgazar para caerle bien a los demás, sino es, entonces en mi casa empiezan, pero te vas a comer eso, Ah, pero no vas a ir al gimnasio hoy, pero no pares el ballet. Y esto ya era como que si bien lo instauró el bullying en el colegio, en mi casa se llevó al límite. Y fue cuando ya entonces fue como, pucha, no, no, tal vez los laxantes no, tal vez vomitar no. Entonces me voy a volver obsesiva con la comida. Y fue como, entonces no puedo comer eso, no me lo como. Hago ayuno. A eso sumarle. Entonces o sea, doña Gloria, que la amo y la adoro, y esto nuevamente ya estaba sanado, pero era, no, pero sí, comete una ensaladita. Vas a ir a rumbear, te vas a comer McDonald's, vas a perder todo lo que hiciste en el gimnasio. Y ahí empieza otro camino diferente. qué fuerte. O sea, es como una ortorexia. Exactamente. ¿Y cómo la llevaste? Esto, digamos que a comienzos del, como en mi época de colegio acá en Bogotá, no fue tan marcada y tan pronunciada. Es cuando entro a la universidad que nuevamente todas las niñas divinas, las culicagadas, todas las niñas de diseño así, hermosas. Y yo no me veía así, yo no me percibía así. Entonces era, no, marica, tengo que ir al gimnasio. Y me conseguí una entrenadora personal que era mi prima. Entonces empiezo a tener ataques de pánico por la universidad y el estrés y la carga de la universidad, que ella fue como, mi papá se empezó a preocupar, gorda, ¿qué pasa? Y yo, estoy puteada, hermano. Antes que empezaste a estudiar. Diseño. Yo soy diseñadora de los randers. Ok. Él se da cuenta o te pregunta y ¿qué pasa? Me pregunta y es como yo ahí pues me derrumbo. Yo creo que ha sido los momentos más vulnerables que he tenido con mi papá, porque mi papá también es macho, alfa, dominante. Yo no le emociones. Y le digo, estoy puteada. O sea, eso tiene una relación de mierda con mi cuerpo, con el deporte, no quiero hacer nada, no quiero, o sea, me da jartera hacer deporte, mover mi cuerpo. No hay nada más pesadilla que eso. Cuando yo venía de ser deportista, de tener una relación súper linda, ahora era como, uff. Entonces me dice, no, fuerte, berraca. Y ahí ya, gracias a Dios, dentro de todo este caos de las redes sociales, empezaron a haber piquitos de la salud mental. O sea, por esa época empezó Amalia Andrade, por esa época empieza uno a tener como más approach a, venga, punto sí, la terapia es una opción. Y ya entró a terapia. Dentro de la... que yo sé que esto a veces es como harto de hablar, pero... Tranqui. ¿Qué fue lo más difícil como de sanar en familia con tu mamá y tu papá este tema? Hacerlos caer en cuenta lo que estaba pasando. Hay algo muy importante y es, por lo menos en mi familia, nunca fue con una intención de dañar, sino de bienestar para mí. Tener como ese approach con mamá y decirle, yo sé que esto no lo haces de mala, pero no sabes el daño que me has causado con esto, fue muy, o sea, me acuerdo de la conversación y es como, uff, y fue con mi mamá, o sea, como que la conversación fue directamente con mi mamá ya la tuvo con papá, pero eso fue una conversación en la cocina donde también me dice, te vas a comer esto y ya fue como, no más. Y entendió. Sí, sí, fue una conversación, o sea, fue muy duro porque mi mamá se derrumba y es como, marica, la cagué y yo, sí, pero
tranqui, ¿sí? Como que ya yo la estoy trabajando, lo que espero de ti es que, marica, hagamos un cambio porque esto me está dañando. Y ya, digamos que hice sanar y obviamente como que tuvimos como retrocesos, pero ya ahí ya fue como, ella fue muy consciente de todo lo que pasó. Pues menos mal, Sí. porque muchas veces no pasa. No, mija. Y en los procesos terapéuticos hay unas técnicas que buscan como uno como apadrinarse a uno mismo cuando esos vacíos están ahí, ¿no? Claro, tú tuviste la ayuda de tus papás y estuviste también acompañada. Pero ¿qué cosas tú dentro de tus pequeños rituales sientes que ayudaron también a reforzar esa relación que tenías tú contigo misma? Esto es muy Tauro. Yo soy Tauro y para mí fue un poco, o sea, muchas veces es gradual y sé que en muchas como sesiones de terapia con pacientes es muy gradual esa transición, pero lo más Tauro en mí fue cortar. Fue como no más y no permito que nada como que detone mis temas, como que no me dejo triggerear. Y eso se volvió casi que también en una forma de defenderme y de sacar lo que no servía. Ok. O sea, por eso también como que al final yo termino la conversación con mi mamá, no es ven sentémonos, sino estallo y es o te adaptas al programa o te sales. Y Muy yo Tauro. con muchas cosas en mi vida, pero literal fue, me tocó cortar. Entonces, mi relación, o sea, yo amaba hacer, como que en esa época chiquita amaba hacer deporte, me tocó cortar y decir no más, porque entonces 3 horas en un gimnasio se convierte en una forma también de darme látigo, cortar no más deporte, no más cosas, no quiero que me hablen de comida, no me hablen de si quiero, no quiero, no puedo, déjenme ser. Wow. Y se volvió casi que mi ritual para salir de ahí. O sea, fue como, si me vas a hablar de esto, no. O sea, no me hables, no somos amigas. Suerte. Y hacia adentro, igual, no sé, en terapia, si te permitías trabajarlo. Sí, pues, o sea, mi psicóloga era o lo hablabas o lo hablabas. Como que ahí sí fue un tema mucho más de exponer y mi psicóloga es muy frentera, tiene un nombre teórico en la psicología, pero ella es muy de te poner las cosas como son en crudo. Muy confrontativo. Es muy confrontativa, exacto. Entonces me iba poniendo los platos sobre la mesa, era, ¿qué vas a hacer? Claro. O sea, ¿cómo los va? O sea, no es un tema de evitar. Ujú. Entonces, gradualmente, lo que fuimos haciendo fue pasar de la evitación, de evitar todo, a cómo lo manejas. Cómo, listo, cortas, pero no es cortar a la maldita sea Sí, violentamente, no, exacto. sino, marica, tener herramientas de comunicación, de estás en un espacio donde hablan de alimentación o estás trabajando en un espacio de donde están los cuerpos expuestos, donde te van a exigir cómo lo vas a manejar tú. Ajá. Porque igual el ayuno o los vómitos o los laxantes o no comer es ese mecanismo de evitación ante ese malestar emocional que puede generarnos las crisis de niñez, adolescencia, Ujú. adultez. Y admiro como el talante de no más, sí, no más, que uno puede pensarlo así como, bueno, pues sí, les digo que no más y no me hablen de más y ya se supera el tema, pero la No. trampa está ahí porque al No, final no igual estás exacto. profundizando en todo eso que queda en el aire, No, que te incomoda y te hace daño. y que te va a salir aquí, o sea, te bloqueo a ti, pero me sale otra. Exacto. O sea, Sí, creo que eso pasa mucho y cuando uno ha vivido estas enfermedades, entre uno más quiera como apagarlas y como, ay, sí, disimular y como aparentar que no pasa nada, más a uno le llegan los ejemplos, las Los situaciones, triggers. los triggers. sí. Em, bueno, estudias la carrera, todo bien, Sobrevivimos. sobreviviste. ¿Y qué haces después? ¿En qué empiezas a trabajar? Empiezo a trabajar en publicidad. Chan, chan, chan. Y así fue como nos conocimos. Mentira. Empiezo a trabajar en marketing digital primero, ahí como siendo community manager, y ya después entro al gran mundo de las agencias de publicidad. ¿Y entraste a qué cargo?
primero entré como content manager. ¿Qué es un content manager para la gente que nos escucha y ve? Que sintoniza. Bueno, un content manager viene siendo la persona que gestiona todos los ecosistemas, estrategias y contenidos digitales. Muy bien. Es decir, la jefa de los communities. Y para entrelazarlo con el tema principal de hoy, ¿qué triggers tenías ahí en la agencia? Yo entré, mi primera agencia fue una agencia bien polémica en nuestro mundo publicitario. Sí. Porque es una agencia donde se conoce por su maltrato psicológico a las personas. Entonces, de entrada ya insuficiencia total. O sea, yo era el peor ser humano del mundo de bruta en adelante. Qué fuerte. Y eso ya, entonces hay un tema de no pronto mi cuerpo, sino cómo gestiono el estrés y la ansiedad que estoy sintiendo. Que igual, si nuevamente han vivido esto, ya hay un tema en que ya no solo te triggería la alimentación, el cuerpo, la belleza, sino el resto del mundo. Entonces, cuando uno ya, marica, empieza a manejar el estrés, ¿dónde es tu lugar seguro? Acá. Entonces, ese fue mi primer trabajo en publicidad. ¿Cómo lo gestionaste? ¿O cómo empezaste a gestionar esos triggers? En terapia. O sea, yo lloraba todos los días. Literal. O sea, a mí me acuerdo mucho, estaba en terapia. Tatiana va a ver esto y va a ser como, me acuerdo. Estaba en terapia y me suena el celular y la llamada de este ser humano detestable y yo pierdo el control. Entonces ahí es como mi gestión fue, yo iba a terapia todas las semanas y lloraba todos los días, hasta que ya es como marica nomás, empiezo a buscar por dónde salirme y entro a otra agencia mucho más grande. Ok, ¿y qué tal esa otra agencia? Es bien entretenida la entrada a esta agencia, porque había un tema, digamos que yo en la otra agencia era la única niña como en un cargo de poder, niña nuevamente, en cargo de poder, con un montón de responsabilidades, alrededor de hombres. Entró a esta nueva agencia y era la única niña del equipo, la única mujer del equipo, porque resulta que había una marca que era de mujeres para mujeres del cuidado del cuerpo. Así nos conocimos. Polémico, mentira. Ahorita les contamos bien el chisme. Es que tanto por decir, pero es que me parece muy fuerte y cada vez conozco más casos en los que, pucha, trabajar en publicidad de verdad es súper triggering todo el tiempo. Tienes que tener o un ambiente muy hermoso o unas condiciones muy chéveres o un cliente espectacular o una marca que te guste para no sufrirla tanto. Y puede que suenen y me digan, ay, generación de cristal, pero no, de verdad es que hasta mi psicóloga me dice, es un trabajo muy peligroso para uno que está en proceso de encontrar su autoestima, en superar cosas, en fortalecer herramientas, en límites y demás, como que es una industria que te patea y hay que estar muy como entrenado para eso. Y cuando uno sale tan chiqui de la universidad y luego se mete a ese mundo, pues pucha, de verdad que yo admiro a la gente que lleva 70 años en la publicidad o que han hecho carrera, que han pasado por todos los cargos, porque no sé cómo la logran, honestamente. Obviamente, al que le gusta le sabe, y eso lo han dicho y lo han romantizado toda la vida. Pero creo que hablar de esto y de cómo la publicidad afecta a nuestra salud mental es muy importante porque hemos normalizado muchas cosas que no se tienen que normalizar, ¿sí? Porque te gusta, te sabe, entonces te aguantas el cliente grosero o los 70 ajustes de una persona que está siendo pasivo-agresiva, de un entorno súper competitivo, con mucha presión. No, sí, o sea, nos llevamos a un extremo. Obviamente, no en todas las agencias pasa. Si ustedes están en una agencia súper mega chévere, felicitaciones, lo lograron. Si ustedes están empezando a estudiar publicidad, todo bien, que no pasa en todos los casos. Pero ser proveedor, porque al final no termina siendo proveedor, es muy desgastante.
Y hay que tener muchas herramientas y mucha fuercita y mucho autoconocimiento para que un correo de alguien pasivo-agresivo no te afecte a tal punto de que tú empieces a tener crisis de ansiedad para esto. Ahora, también es un tema fuerte de poder. Y a mí me pasó que, por ejemplo, ni siquiera eran agencias de publicidad, sino ya otros espacios también que tienen que ver, no sé, con el entretenimiento, donde hombres como que eran vacas sagradas en la organización. Si uno cometía un error humano, parce, es como lo peor del mundo y lo peor que puede pasar. A mí, trabajar en la salud mental al final me ha hecho ver que no todo es importante a la escala en la que ellos lo ven, ¿sí? Es como, Rey, se subió un mailing con un link que no era. Porque fucking me estás a mí puteando por algo que no está cambiando la vida, ¿sí? Y esto, claro, tiene que ver con el ego, tiene que ver con lo que han creado ellos mismos en su cabeza sobre lo que es ser, no sé, tener el cargo que tienen, ¿no? Pero ¿a qué costo tú tratas a la gente que trabaja para ti, que está ayudando a crecer tu empresa, como se te da la gana? Entonces, siento que son cosas que, claro, uno crece, madura, lo ve diferente y ya uno no se engancha, porque ese es el juego, uno no puede engancharse ahí. Pero yo pienso, y cuando escucho a mis compañeros, o bueno, a mis ex compañeros, porque ya no trabajo en esas cosas, como que les pasan ese tipo de problemas, siento mucha empatía y mucha rabia también de, pucha, es que, ¿por qué no podemos hacernos estos trabajos mucho más amenos? ¿Sí? Y creo que cuando uno es sobreviviente y sigue en esos espacios, de verdad es como un acto muy como de Resiliencia. resiliencia, de uno también crear su propio camino y aportar a eso, aportar desde la sensibilidad de nuestra historia a ese ambiente. Cami y yo nos conocimos porque eso fue que en el 2021, 22. Eso es, estamos en 2025, 2022 por ahí. Despuésito de pandemia o en pandemia, no me acuerdo. Una marca para la que Cami trabajaba sacó en un día conmemorativo, el Día de la Mujer, una campaña. Marica, se aprovechó una fecha para poner la marca en el spotlight. Ajá. Así. Entonces, claramente en ese momento, mi persona, pues estaba muy enganchada de, ay, como ser esa rebelde de dentro de la industria de la publicidad que quería mirarlo todo con ojos críticos, que le aplaudo, sí, se lo aplaudo. Y dentro de muchas otras personas que también estaban siendo, o sea, eran parte de la industria, mujeres, vieron el post y también se escandalizaron y también empezaron a comentar. Y yo claramente cuando vi la campaña comenté, pero también otras mujeres de la industria, pues comentaron. Yo no me sentía tan solita. Pero luego yo en mi época de bombera, no mentira, en mi época de incendiaria, pues en realidad, a ver, lo estoy exagerando mucho. Sí debía cuestionarse eso, ¿sí? Creo que es importante nunca perder el ojo crítico, así sea una industria que nos debe comer. Pero en ese momento, pues yo era un poco más... no me importaba tanto el que dirán o lo que fuera a pasar, que pues hice unas historias, no sé, un video. No, mija. O sea, yo acabé con esa... Acabó con la campaña. Y yo también, hilando muy fino, pues dije, no, pues esta campaña la hicieron hombres, malditos, lo peor, es que si bien están pintados. Y Así no, tal cual era el linda. comentario. Así tal cual. Pero es que, bueno, yo no digo nada más. Mentira. Pues Cami estaba en la campaña, o sea, ella hizo parte de la campaña. Uno sabe que eso pasa por 70,000 cabezas, ¿no? Los creativos, los directores, no sé qué, los de cuentas, y luego pasa el cliente, y del cliente aprueban 70 personas. No depende tanto de la persona que escribió, ¿sí? Pero luego, después de pues hablar con Cami de otros puntos de vista, pues me di cuenta que sí había escalado mi comentario y mis impresiones sobre la campaña, y pues la habían afectado a Cami, que pues era mujer, que también es feminista y que se estaba sintiendo como un culo porque yo y otras mujeres estábamos señalando la campaña.
Ahora el lado B de la historia. Pucha. Fue una campaña. A ver, nuevamente. Entonces Camila entra a un grupo de hombres. Me parece muy valioso que decidan, bueno, tal vez una marca de mujeres debería haber una mujer. Baby. Y es una campaña que, si bien hoy en día yo digo, pucha, sí, es una marca que se aprovechó de una fecha para posicionarse a ella, es algo que igual se ve aquí y en la China. Y es una metodología que ha usado la publicidad en 80.000, el purple washing, el rainbow washing, en todos los washing. Obviamente esto, 3 años después, cada vez se ve menos, lo cual me parece maravilloso, que a mí no me llegue un brief de el Día de la Mujer. Ay, Dios. Me parece genial, pero igual dentro de todo, desde la intención, sí también, o sea, por mi lado fue un acto de rebeldía, de decir, no voy a subir un hijo de puta post de feliz día, me rehúso. O sea, si a mí me va a llegar un brief del Día de la Mujer y tengo que hacer algo, voy a hablar. Voy a usar la marca para hablar. Obviamente esto, nuevamente fue visto por 80 cabezas, fue filtrado. Esto ya no era una campaña feminista, sino era la marca. ¿Por qué? Porque, marica, finalmente cuando tú trabajas en la publicidad, tus valores y principios no es que se pierdan, porque no se van a perder cuando uno ya lo trabaja mucho, pero si eres una marca, tú trabajas para una marca, tú le das voz a una marca. Son los valores de la marca, no son los tuyos. Entonces cuando uno se enfrenta a esto, porque igual esta marca hizo un montón de campañas, y que cuando hoy la veo para atrás digo, pucha, por lo menos algo pude hacer. Sí, como que pude poner algo de mis creencias a una marca que era full enfocada en salud y que en los comerciales decía un montón de cosas de no pierdas las calorías de tu... O sea, lo mismo que decía mi mamá lo decía el comercial. Sí. Hoy en día ya no lo hace. Y eso para mí es como Un cambio. algo pude hacer desde mi postura como publicista a la marca que haya generado todo el revuelo que generó. Era de esperarse y eso va a pasar. Pero tampoco es un trabajo mal hecho. ¿Y cómo te sentiste cuando pasó todo eso? Ay, reina. No, pues que era mi valor y mi postura en una campaña. Que hay un poco de todo lo que has hablado, que es importante resaltarlo y por qué la publicidad es como es por el nivel de pasión que uno le mete. La publicidad creo que es uno de los pocos trabajos en el mundo donde uno vive las emociones a flor de piel. Todo el tiempo. Por eso parece un colegio, por eso hay tanta gente como frustrada y llorando y gritando y el ego, porque las emociones siempre las tienes colgadas de llaverito aquí. Entonces, nuevamente, mucha pasión. Cuando uno trabaja creativo, afortunadamente yo ya no estoy tan enfocada en creatividad, pero uno es creativo, la herramienta creativa son tus emociones. Tal cual. Y llevas tu campaña, me cayó hecha así, el feminismo, que fue moldeada y que fue filtrada y que, sí, pero era Tuyo. marica, mis principios ahí y llegan 3 publicistas mujeres a volver nada la campaña. Y siento mucho que ese mood incendiario pues te haya afectado, honestamente, públicamente hago estas disculpas. Porque Mi jefe le siento da like a que- esto. No, de verdad, tuvo que ser muy fuerte y creo que uno también, a ver, le está pidiendo demasiado a una marca, ¿sabes? Es como, es una marca de un producto, de productos del consumo. Yo porque le estoy pidiendo como tanta radicalidad a esto. Sí, y sobre todo, una marca que yo, por eso me entregué tanto pasionalmente, porque yo decía, esta vaina arruinó mi relación con la comida. Porque yo consumí esa marca desde que tengo memoria. Porque era buena para el cuerpo. Porque era lo ideal, porque era lo saludable, porque era la única marca que en ese momento, en los 90s, 2000, estaba hablando de el equilibrio, ¿no? Pero que alimentó toda mi restricción hasta que yo seguía en las agencias y seguía con mi lonchera donde solo habían esos productos. Entonces, claro, a mí también se me iba juntando de esta vaina. Sí, obvio.
Y respondí desde ahí sin darme cuenta como de, mamita, igual yo trabajo en lo mismo, ¿sí? Porque le estoy dando tanto palo a esta cosa que al final... No hace nada, weón, no estamos curando el cáncer, es una marca. Exacto, y uno ve muchos posts y no tiene dos opciones, o mandarle toda la mierda que uno quiere o seguir su camino. Yo decidí literalmente engancharme. Y creo que eso, pucha, al final desgasta demasiado, porque yo después sentía más ansiedad de pensar, y esta China, y yo diciendo, ¿y ahora qué? Y ahora, ay, como también muy violento. Sí, o sea, son muchas cosas. Em, pero pues así como le pasa a las personas públicas, a las figuras públicas que los funan y demás, Esa fue mi primera funada. sí, cuando alguien funa el trabajo de uno también debe ser muy fuerte. Sobre todo porque, a ver, es una industria que mide tu valor en tu productividad y en los premios. Muy fuerte. Aparte de la publicidad, también Cami tiene otro lado, un Hannah Montana. Cuéntanos de ese lado. Bueno, yo soy coach de indoor cycling, eh, nuevamente sobreviviente, una que sufrió muchos años con el cuerpo y con la alimentación. Finalmente es mi prima la que vuelve y me llama y me dice, has crecido, has transformado tu forma de ver el deporte, porque finalmente en todo ese proceso, en todo ese caos, yo sano esa relación con el deporte y el deporte deja de ser un castigo y empieza a ser una celebración nuevamente. Y mi prima dice, yo quiero que tú lleves todo tu drama, porque aparte entonces yo siempre he sido así bien showcera y bien histriónica, lleves todo eso que has aprendido, todo tu amor por el deporte a ser coach y entrenar gente. Y yo al comienzo dije, la verga, güey. Voy a tener un escenario, música, luces y obviamente va mucho más allá que eso. Cuando uno asume un rol de ni siquiera ser coach no se trata de ti, sino del resto y entiendes eso y empiezas a ver todo lo que empieza a pasar a tu alrededor, todas las exigencias que conllevan ser un coach fitness y lo que conlleva tener que transmitir algo a los clientes, a las personas que van y ver todos los perfiles que van, ahí ya uno dice, mierda, Es una responsabilidad. es una responsabilidad, la hijo madre. En este mundo hay cosas que te triggerían. Yo todo el tiempo preguntándole cosas que te triggerían, pero es Todo, mi importante. existencia me triguea. Obvio, es, o sea, el mundo fitness, si uno piensa en tal cual la palabra, ¿qué te imaginas? Claro, pues dieta, Delgada, adelgazar. músculo, pesas, tienes que verte de cierta manera. Si te pones, o sea, yo en mi traje de coach, no se me puede ver, o sea, uno piensa el gordito, el no sé qué, que se ve aquí, que se ve acá, que la celulitis. Además que es como lo mal concebido que tenemos aquí todavía. El tema del cuerpo es como, esa vieja, ¿por qué va a ser mi coach si no tiene un cuerpo tonificado? Exactamente. A eso. Entonces, primero la concepción propia de, pucha, yo voy a entrar a este mundo donde todo el mundo se ve de cierta manera y 1,50 m no lo logro, o sea, yo no me veo así, yo creo que también un tema todavía de dismorfia muy marcado en mí, es como yo, o sea, me dice, marica, tu cuerpo, y yo, ¿cuál? Sí, como que a mí eso no, y yo ¿qué voy a hacer allá? 1,50 m, dismorfia, todo te triguea y aparte te exigen igual. No, es que tú vas a ser coach, no puedes estar ahogada. No puedes estar subiendo fotos de comida. No puedes verte así. ¿Eso te lo decían allá? O, uf, qué fuerte. La... No puedo decir quién, pero sí, digamos que sí me enfrenté a varios comentarios de es que usted por lo menos lo mínimo es que se le da el hombro marcado. Qué fuerte. Y ahí también es... Yo, por ejemplo, yo me veo al lado de mis compañeras y yo me veo diferente. Hoy en día es como me chupa un huevo, pero al comienzo sí es como, uff, ¿por qué? ¿Qué hago? Y nuevamente el cerebro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no tienes que hacer nada, mi rey. Claro, O sea, tú te enfocas en para lo que a ti te contrataron. total. A ti no te contrataron para verte así y así, sino para dar una clase. Y la clase va a estar súper buena, tengas el cuerpo que tengas. O sea, Y vas a transmitir y vas a conectar y vas a liderar con lo que ya soy y no cómo me veo.
Y eso es importantísimo. Escuchándote, pienso mucho en que es una, o sea, es una gran trampa, entonces ese mundo cuando uno no está tan como sano, Capacitado. capacitado. Porque entonces, imagínense todas las mujeres que hay, que ahora es como con la excusa de ser coach, terminan pues sosteniendo su TCA mucho más. No, y hemos visto casos, o sea, he visto casos y conozco un caso de una coach que le tocó parar porque el TCA se le iba a comer. Claro. Y lo más peligroso de eso, o sea, más allá de, o sea, obviamente el tema de la irresponsabilidad con el cliente, la responsabilidad contigo, como este tema se vuelve FOMO. Ujú. O sea, la gente de verdad es como, es que yo quiero ser coach de... Marica, no. Te sientes preparado, te sientes más allá de lo cool, de lo mostrar. Hoy ves a un montón de chinitas, chiquitas, porque son chiquitas todavía, dictando clase y es como, marica, eres excelente, te ves divina. Pero te sientes en la capacidad de poder transmitir, porque no se trata solamente del show que das y de a cuántos BPMs pedaleas o lo que sea. Es, tú tienes una responsabilidad con los clientes. Claro. Porque es lo que yo te contaba un poco, uno ve y uno sabe qué cliente está yendo como castigo. Uno ya después de vivir todo eso, uno ya sabe quién va por castigo y quién va porque le gusta. Qué fuerte. Y o sea, uno los ve y es como, uff, ok. Y uno como coach tiene la responsabilidad también de acercarse y decirle, ya llevas 2 clases seguidas, descansa. O sea, no es necesario, no estás haciendo nada. ¿Y cómo lo argumentas? Desde un punto de, no de, tienes un TCA, sino acuérdate que el deporte también es descanso. Acuérdate que si quieres ver resultados, porque igual tú no hablas de resultados, sea fitness, sea lo que sea, tienes que descansar y tienes que darles espacio al cuerpo. Es bien Qué complicado. fuerte. Y no todo el mundo está capacitado para hacer eso. Pues me alegra que seas parte de ese cambio y que habites estos espacios con otra mirada. Ya para cerrar, ahora que te desenvuelves en el tema del coaching, del ejercicio, mm, quizás quienes nos estén escuchando y estén dudando de su salud frente a la relación que tienen con el ejercicio, ¿qué temas son importantes para reconocer en uno cuando uno se le está yendo la mano, cuando ya se está volviendo obsesivo? Y, pregunta 2, ¿qué le puedes decir a esa gente que esté atravesando lo que tú también pasaste hace muchos años? Yo creo que lo más importante, lo más importante y lo más difícil siempre es de dónde viene la motivación. ¿Qué es lo que hace que tú te pares a entrenar? Si es, quiero verme de cierta manera, si está en lo físico y si está en lo tangible, obsérvalo. Es válido, hay gente que quiere tener las piernas más fuertes, no sé, pero cuando ya empieza a volverse, es que esto, y es que esto, y es que esto, y se empieza a volver obsesivo, párenle bolas. Y es más fácil, ese es el difícil. El fácil es cómo estoy con mi cuerpo. Mi cuerpo, ¿cómo está? ¿Me estoy enfermando? Me está costando despertarme en la mañana, no solamente por un tema emocional, sino me siento cansada, me siento drenada, me duele pararme, o sea, cuando uno ya, pucha, es que me duelen los músculos, está saturada, descansa. Y ahí es mucho más fácil decir, necesito parar, necesito revisar. El lado difícil es, ¿cuál es mi motivador? Siempre va, porque no va, se va por la tangente, pero el cuerpo siempre habla. Y si te estás enfermando seguido, si te está dando gripa seguido, si no descansas, si la piel no está brillante, si muscularmente es como, ay, no puedo subir escaleras, está bien revisar. Si uno está todo el tiempo pensando en eso, o que se nos daña el día porque no entrenamos. Sí, exacto. Si no te puedes saltar un workout, si no puedes saltarte un entrenamiento y es lo peor que te pasa en el día, hay algo y está bueno hablarlo y está bueno revisarlo. De pronto ir a un psicólogo es un paso gigante. De pronto es el entrenador. A veces, muchas veces creo que la gente prefiere acercarse al coach que tiene más empatía con uno que acercarse al psicólogo. Por eso es la responsabilidad del coach. Y también si uno siente que esos lugares ya no
resuenan con uno también puede buscar otro tipo de ejercicio. Creo que hay muchos tipos, o sea, hay muchas clases de ejercicio, estudios diferentes donde uno va encontrando su rinconcito. Para mí eso yo creo que es el mejor tip que uno le pueden dar en la vida. Y es el ejercicio, o sea, cierto tipo de ejercicio no es para todo el mundo. Es que está de moda el pilates. Ay, me chupa un huevo. ¿Qué te gusta? Marica, hacer zumba con las viejitas. Dale zumba, jugar pádel, pesas. Muevan su cuerpo. Lo que te haga como bien. quieran hacerlo, ese finalmente debe ser el objetivo final y la motivación final. Mover el cuerpo. Y que sea por el sentir en bienestar y no lo hago para estar flaca, lo hago para mantenerme. Te puede mantener. También Que sea un beneficio adicional. leer un libro, ir a tomarte algo con tus amigos, viajar. Hay muchas cosas que hacen parte del bienestar que no solamente están en el ejercicio. Lo que yo viví hace unos años, no sé, en tanto palo. O sea, yo creo que uno está abajo y abajo se da aún más duro. O sea, yo te decía, yo no tenía las herramientas y está bien. No significa que entonces ahora tenga que vivir toda la mierda que viví, no. Pero está bien no tener las herramientas y está bien parar y muchas veces cortar por la tangente, pues como cortar de una, es más fácil de lo que parece. O sea, es más fácil, para mí fue mucho más fácil cortar y después ir reintegrando que hacerlo al revés. Ok. Bueno, Cami, muchas gracias por este rato espectacular. Sé que ha sido muy importante para quienes nos escuchan. De nuevo, siento mucho lo que pasó. Bueno, es un tema muy interesante, más que nunca ahora que está tan de moda el tema del coaching, como que es clave que nos cuestionemos y que revisemos cómo nos estamos sintiendo con el ejercicio, porque puede ser una trampa. Cuestionen todo. Sí. Ya saben, si están buscando un acompañamiento profesional, pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok como @hablandosolas. Ahí encuentran nuestra línea de atención por WhatsApp. Y gracias por escuchar, gracias Cami de nuevo. Y nos Así, escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.